Espero que hayas tenido un precioso amanecer de la mano con el Señor, en paz, en gozo, en alegría. ¡Ey, despierta! Levanta la mirada, abre el corazón para todas las bendiciones que el Señor tiene para ti hoy, viernes. Seguimos orando, ayunando, rogando por la iglesia. Podemos hacerlo genial así, como nos lo pide el Papa, con el rosario, con la oración de la Virgen que él pide y al Arcángel Miguel. Que venga el Espíritu Santo, que nos regale su paz y su amor. Familia linda, quiero que empecemos de una vez con la palabra del Señor, con el Santo Evangelio que nos trae la liturgia para este día. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 1 al 7. Escucha. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Mi gente linda, el miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo no permite que cumplamos los sueños del Señor en nuestra vida. Él nos dice hoy, no temas, no temas. Yo lo he repetido muchas veces y creo que lo seguiré repitiendo, que esa expresión no temas, no tengas miedo, está en la palabra del Señor 365 veces, una por día por si acaso, una por día. Así que definitivamente no hay que tener miedo. Veamos. ¿Hay miedo? Sí, hay miedo. El niño quizás tiene miedo a crecer. Los adolescentes a no tomar bien las decisiones. Cuando se quieren casar, a no elegir bien la pareja o la carrera. El que ya es adulto tiene miedo a quedarse solo. El que está casado quizás tiene miedo a la infidelidad o a que los hijos no escojan bien, a que no nazcan bien los hijos. El profesional a que no haya buena demanda de lo que él puede ofrecer en su trabajo. Quizás el miedo es muy oculto y lo ocultamos también con el ruido, con tanta cosa, con tanta bagatela, porque nos da miedo temer sí. Hay veces que preferimos no pensar mucho, no enfrentar las realidades, porque nos da miedo lo que pueda ocurrir. Nos da miedo sentir que estamos temerosos, entonces preferimos hacer caso omiso a las realidades que hay en nuestra vida. Pero hay tanto miedo, un gobierno, otro que otro ataque, que venga la pobreza, que venga una enfermedad. Hay tantos tipos de miedo. Desde antes de nacer ya se tiene miedo de que lo maten. Y muchos cuando han nacido quizás tengan miedo de que le tengan que decir mami a un señor barbado. Cosas así, ¿me entiendes? Hay muchos temores. No podemos negarlo. Las elecciones, las decisiones que tomamos en nuestra vida nos llevan a tener miedo. Pero en el tiempo de Jesús, oye, la cosa no era mucho mejor. Había hambre, había miseria, miedo a Roma que mataba, que crucificaba, miedo incluso a las autoridades del templo que succionaban, que chupaban lo poco que ganaba el pueblo. Miedo
a tantas cosas, en la miseria, en el desorden. Había mucho miedo. Solo es ver los evangelios y se da uno cuenta de todo lo que podía temer la gente. Miedo a lo desconocido, miedo al oculto, miedo al diablo. Y en medio de ese temor, el Señor dice, no tengan miedo. Si en esa realidad tan oscura, tan triste, tan lúgubre, el Señor les dice, no tengan miedo, es porque en este momento, donde se ve tanta oscuridad, también el Señor vuelve y levanta la voz y dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero yo encuentro en este Evangelio 3 fórmulas que el Señor nos da para no tener miedo. La una, dice el Señor que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Primera pauta. ¿Qué quiere decir? Asume tu realidad. Uno de los grandes temores que tiene el ser humano es a ser descubierto, es a que se sepa su realidad, su pecado. Oye, asume tu verdad. Mejor dicho, no tengas miedo al futuro. Si has cometido tantos errores, si has metido tanto las patas, pues entonces pide perdón, confiesa tu pecado, pide perdón al Señor. Y sencillamente no te ocupes, no te preocupes de lo que vendrá en el futuro. Abandónalo todo en manos del Señor. Intenta estar con Él de la mano, sin seguir cometiendo esos mismos pecados, y asume tu historia. Porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. O sea, no tengas miedo. El Señor lo conoce todo. No tengas temor. Él sabe de ti. Él te conoce y aún conociéndote te ama. No hay nada oculto que no llegue a saberse. No tengas miedo. Él te ama. A pesar de todo, asúmete. Asume tu historia. Asume tu fragilidad. Asume tu debilidad. Yo he insistido mucho. No es nada bueno para la mente eso de tengo que cambiar. No, asume tu realidad y al asumirla poco a poco vas a ir transformándola con la ayuda del Señor. Esa es una de las claves que el Señor nos da en el Evangelio. Asúmete y aún así ámate. La otra clave que dice el Señor, yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. O sea, no temas a nadie, que sea un político, que sea un enemigo, pero no temas. ¿Qué es lo peor que pueden hacerte? ¿Matarte? Quizás no sea lo peor, oye. ¿Qué es lo peor? Yo siempre me pregunto eso cuando estoy en una angustia. ¿Qué es lo peor que me puede ocurrir? No temas a nadie. Que la lengua, que digan, que dijeron, que me dejó, que me abandonó, si llenas el corazón del Señor, lo demás es añadidura. Pero cuando te ocupas mucho del qué dirán, de la imagen, de la apariencia, es porque todavía no te has abandonado en el Señor. ¿Qué pensarán de mí? ¿Gustaré o no gustaré? Si te ocupas de eso, es porque no sabes que eres amado por el Señor. No temas a nadie. ¿Qué dice el Señor? Yo les digo a quién deben temer. Yo cambio porque la traducción no es perfecta para nosotros los que hablamos español. Es a quién deben respetar. O sea, si tú crees, si tú respetas, porque crees en el poder impresionante, grande, universal del Señor, entonces no tienes que temerle a nadie más. Si crees en el Señor, si respetas al Señor, si confías en su poder, ¿a quién tienes que temerle? San Pablo lo dice. Si Él está conmigo, nadie puede estar en mi contra. Entonces lo primero, asúmete tu historia, tu realidad, tu debilidad. Segundo, no le temas a nadie ni a nada, ni al que dirán, porque el Señor está contigo, el Todopoderoso, al que respetas por su poder. Y lo tercero, la tercera clave, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno de ellos se olvida Dios. ¿Qué quiere decir? Él nos ama. Él nos ama a pesar de todo. Él es todopoderoso. Él está con nosotros. Si Él cuida a los pajarillos, ¿cuánto más a ti? Hasta tus cabellos están contados. ¿Por qué tienes miedo? ¿A quién le tienes miedo? ¿A la soledad? ¿A la pobreza? ¿A qué le tienes miedo? Si el Señor está contigo. No hay nada ni a nadie a quien debas temerle. 3 claves, en medio de tanto miedo, 3 claves para que no tengas miedo.
Es bueno que en este día analices tus miedos, tus temores, en qué están fundamentados, en tu historia, en tu imagen, en tu falta de amor. Y dile al Señor, Señor, sé tú mi protección, que nada me turbe, que no tenga yo miedo absolutamente a nada. Recibo tu paz, tu serenidad. Nada me espanta, todo es gozo y alegría. Señor, tú eres mi seguridad, tú eres mi certeza. Si tú eres mi fin, mi esperanza y mi meta, todo lo demás es un medio. No tengo que temer a nada porque tú estás conmigo. Tú me acompañas, tú me llevas de la mano. En ti estoy seguro. Puedo perderlo todo, absolutamente todo, pero te tengo a ti. ¿A qué debo temer? A nada. Lo que hoy viviré, lo que viene en el futuro, lo dejo, Señor, en tu providencia. Dios providente, Dios poderoso. Mi pasado, mi pecado, mis dolores, lo dejo a tu misericordia. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada hijo, a cada hija de la familia Osana en el mundo. Que reciban esa paz, que no haya temor. Cuando no hay temor, vencemos todo. Hasta la vida la damos con facilidad por ti. Bendice los hogares, que salga el temor. Aquellas personas que se han dejado usar por el miedo a la soledad, por el miedo a alguna cosa, Señor, libéralos. Libera su corazón, libera su mente. Aquellos que se esclavizan por el miedo a la soledad, libéralos, Señor, porque quien contigo está, no está solo. Bendícelo, Señor,
Toma mi mano, que es tuya, mis labios, mi corazón, que esta bendición llegue a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que esta bendición venga con libertad. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Gracias. Sonríe, ponte el uniforme y que el Señor te siga acompañando, que la Madre María te lleve de la mano. No tengas ningún temor. Buena noche. Espero que estés bien, que hayas pasado maravillosamente este día. Yo sí. Me levanto y me asomo a la puerta, como siempre, a la puerta de la ermita, por si hay algún pajarito, aunque no lo creo a esta hora. Algo se escucha así, y veo algunos que revolotean. Y aquí, alrededor de la ermita, a veces hasta oscuro aún, hay algunos buscando cositas que comer. Y todo es hermoso para descansar en el Señor, en sus manos, en su paz. Yo te invito a que descanses, que respires profundamente, que dejes las prisas, no te canses más, no te angusties. Respira profundo, dale un fuerte abrazo a todos en casa. Si estás con tu familia, si estás solito, pues bendice a los que tú amas. Si estás en familia, valórales, no desaproveches este momento para demostrar el afecto, el cariño, el valor, la gratitud que tanto bien hace. La palabra del Señor, hoy estuvimos meditando acerca del miedo, del temor. E incluso en el Evangelio el Señor nos dio unas pautas para erradicar el miedo de nuestras vidas. Hoy también quiero que hablemos un momentito con respecto al miedo, basándonos en la palabra del Señor. Donde hay fe, no existe el temor. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pecado y muerte. Este versículo de la palabra del Señor habla de dos leyes espirituales básicas que operan en el mundo. La ley del Espíritu de vida, que es la que recibimos en Cristo Jesús, y la ley del pecado y de la muerte, que es la que viene del enemigo. Una ley es como un principio establecido que siempre obra de la misma manera. Satanás, que yo le digo otras palabras para no decir ese nombre tan feo, el feo, el fétido, el falso, el frío, no tiene poder para crear una ley. Solo Dios puede crear una ley. El enemigo simplemente lo que hace es pervertir las leyes espirituales que habían sido creadas por Dios. El pecado no era una nueva ley, era la justicia pervertida. Así como la oscuridad es la ausencia de la luz, por ejemplo. Así como el frío es la ausencia del calor. Entonces la muerte fue la vida pervertida por el enemigo. El odio fue el amor pervertido. El temor fue la fe pervertida, dañada. Dios dio a Adán la fe para sostener su vida. Pero cuando el enemigo logró el control, esa fuerza espiritual de la fe fue pervertida y convertida en un temor. Y Satanás lo usó para matar, robar y destruir, dice la palabra.
Esas leyes espirituales del Señor, Él las daña y las usa, no te olvides, para matar, robar y destruir. Después que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el temor se convirtió en la fuerza dominante de sus vidas. Las primeras palabras de Adán dirigidas a Dios después que pecó fueron: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí te das cuenta. Inmediatamente el pecado, por haber seguido la perversión del enemigo, le llevó al temor. Eso está en Génesis 3:10. La fe que él tenía en su corazón fue convertida en temor. Fe, temor. Por eso la fe y el temor están muy relacionados. Son casi idénticos. Trabajan casi igual, pero producen resultados totalmente opuestos. Satanás es lo opuesto de Dios en toda situación. La palabra de Dios es verdad, pero no hay verdad en Satanás. Así como al extremo opuesto del amor está siempre el odio, al extremo opuesto de la fe encontramos el temor. El enemigo promueve el odio. Dios es amor. De igual manera, el enemigo alimenta el temor en una persona, mientras que Dios nos da la fe que nos sostiene en momentos difíciles. Al igual que el amor siempre vence al odio, la fe que tú pones en práctica siempre vencerá el temor. La prosperidad siempre vence a la pobreza. La paz de Dios aplicada a nuestras vidas supera la ansiedad producida por cualquier situación, por difícil que ella sea. La sanidad divina es capaz de vencer cualquier enfermedad. En la palabra de Dios hay una gran promesa para cada oportunidad de fallar del enemigo. Puede poner en nuestro camino una gran promesa la palabra del Señor. No hay nada en la bolsa de trucos del enemigo que la palabra de Dios no pueda vencer, que las promesas del Señor no puedan vencer. En Romanos 8:31 leemos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Él está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Esta es una razón muy poderosa por la cual debemos buscar constantemente una íntima comunión con Dios en la oración. Mientras Adán se mantuvo en comunión con Dios, vivía en fe, no conocía el temor. Cuando desobedeció, se cortó esa comunión y se puso en movimiento la ley del pecado y la muerte, y la fe se convirtió en temor. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, el apóstol le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. En el Salmo 27, verso 1, David dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién me hará temblar? ¿De quién he de atemorizarme? Es decir, esta es una ley, un principio establecido. Porque yo vivo en el Espíritu de mi Dios, Él me protege, por lo tanto, yo no temeré absolutamente a nada. Si Él está conmigo, no tengo por qué temer. Mientras tú busques el refugio en el Señor, mientras día tras día vengas a Él en la oración, estando constantemente en su presencia, si leemos la palabra, si oramos, si nos cobijamos en Él, si somos obedientes a Él, seguramente que podremos con toda autoridad rechazar el temor de nuestras vidas. En cualquier situación, no importa cuán terrible que parezca,
podremos siempre declarar y disfrutar la victoria que tenemos en Cristo el Señor. Pero hay que confiar, hay que buscarlo, hay que abandonarse en Él. Él está presente. Hay momentos que sientes que hay dolor, que hay tristeza, que hay temor, aún por los pecados no aceptados, como hablábamos en la mañana según la palabra. El Señor viene, tú clamas, Él te toca, Él te acaricia, Él está contigo. Aún muchas veces que tú sientes que no está, como que se ha ido, como que se ha desaparecido. Cuando menos piensas, sientes que está a tu lado. Siente ahora que te toca, que te abraza. Cuando me siento desamparado y oprimido, cuando menos pienso que a mi lado tú estás, de momento siento una mano sobre mi hombro, y al tornar mi rostro hacia que me toca, que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será. Cuando pienso que en mis oraciones ya tu noche, cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares, de momento siento una mano sobre mi hombro, y al tornar mi rostro hacia que me toca, que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será. Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca, y siento que son las manos del Señor, y siento que son las manos del Señor. Cuando pienso que en mis oraciones ya tu noche, cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares, de momento siento una mano sobre mi hombro, y al tornar mi rostro hacia el que me toca, que miro, no veo a nadie, me pregunto quién será. Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca. Cuando pienso como que ya no me oyes, cuando pienso como que ya no me miras, yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca, y siento que las manos del Señor, yo siento que alguien me toca, yo siento que. A ti te dedico esta palabra. En Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, que yo estoy contigo. Escucha, no temas que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa.
¿Quieres que te repita este versículo? O si quieres también tú lo puedes buscar. Es poderoso y hermoso. No temas, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. ¿A qué tienes miedo si Él está contigo? No permitas que el enemigo venga con su trampa. No lo permitas. Abandónate en las manos del Señor. Aférrate, no te olvides lo de San Pablo. Cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque ahí es donde tomas la mano del Señor y eres poderoso. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con la fuerza también de los millones de hermanos y hermanas de la familia Osana en oración por ti. Esperamos tu bendición. Amén, amén, gracias. Te amo en el amor del Señor. Sonríe, gózate, no tengas temor. El Señor está contigo. La Madre María está orando por ti también. Abrazos a todos en casa, muchos abrazos. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana. Nos encontramos mañana para seguir orando. Hasta pronto. Bye, bye.